Bien, vamos entonces a comenzar esta clase. Como les estaba diciendo, nosotros ya iniciamos el tema la ciudadanía en la Grecia antigua. Recordemos un poco, ¿de dónde provenía, la palabra ciudadanía? ¿Alguien recuerda? Ciudadanía. Por si acaso el tema, ¿no? Lo que pongo en rojo es nuestro tema. El tema es la ciudadanía en la Grecia antigua. Ustedes ya tienen los temas, entonces pueden ir comparando. No se olviden una cosa más, les pido. Por ejemplo, por haber razones, a veces algún tema necesitamos reforzarlo y lo dejamos tal vez para después. Entonces usted me dice, profe, mire, este tema no hemos visto. Y vamos complementando, ¿sí? Eso es lo importante de los temas, que usted esté siguiendo lo que estamos aquí revisando. Bien, vamos entonces con esto. ¿De dónde provenía esta palabra ciudadanía? ¿Alguien recuerda tal vez? De polis. Digamos que De para los civitas. griegos proviene de polis, ya, de civitas. La palabra ciudadanía como tal proviene, o pongámoslo así, su etimología, para que sea más exacto, su etimología. Viene de civitas. Civitas en latín. Ahora ustedes dirán, pero profe, estamos viendo los griegos y que yo sepa, los griegos hablan griego, no latín. ¿Cuál es el tema? Que propiamente la palabra, etimológicamente, el significado de la palabra proviene del latín. Es decir, que la palabra como tal viene de este significado latino. ¿Qué quería decir civitas en latín? ¿Alguien recuerda? Estado. Ciudad-estado. ¿Qué quiere decir una ciudad-estado? Ciudad-estado. ¿Qué quiere decir que sea una ciudad-estado? Una organización. Una organización, ya, ¿qué más? ¿Qué tipo de organización? Una estructura. Bueno, podemos decir una estructura. Bueno, sí, ¿qué más? Si hablamos de una estructura, esta estructura es una estructura independiente. Eso sí, muy claro. Por eso es ciudad-estado. Quiere decir que cada una de estas partes tiene su consideración propia. Y por lo tanto, no se remonta solo a la época de los romanos, sino que este término se remonta mucho antes. Se remonta a los griegos. Y ahí entra el término ciudadanía en la antigua Grecia. Y se remonta a la palabra polis para los griegos. Y este es el término que vamos a ir nosotros un poco revisando. El término polis. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que la palabra ciudadanía proviene del término civitas en latín para los romanos. Ellos concibieron el término ciudadanía. Pero como los romanos fueron un pueblo conquistador, no conquistaron Grecia, pero no eliminaron las perspectivas de los griegos. Realmente retomaron casi todo, la filosofía, los dioses, el pensamiento, y por lo tanto también retomaron el criterio de la ciudadanía, de ser ciudadanos. No sé si me explico, por ahí alguien no me entienda, dígame, profe, no entiendo qué está hablando desde que le conozco. Cuénteme, no hay ningún inconveniente, pero por favor pregunten para
volver a explicar. ¿Por qué digo esto? Porque ya sucedió un poco, la ciudadanía proviene de la palabra polis, no exactamente, pero sí tiene que ver con la palabra polis. Entonces aquí debemos ir complementando esto. Es muy importante que usted opine sobre lo que vamos revisando. Hasta ahí nosotros estuvimos un poco tomando en consideración esta perspectiva. Las ciudades griegas que se llamaban polis eran estos espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Esto es muy importante, por eso se relaciona con esta perspectiva. Por lo tanto, por polis entendemos ciudades, en estas conformaciones ciudades-estado, una ciudad que, como vemos, tenía gobierno propio. Por lo tanto, la influencia de los romanos para hablar de ciudadanía es netamente los griegos. Podían tener mucho o poco dinero, podrían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes, participaban en la política, ocupaban cargos públicos, todos esos eran los ciudadanos. ¿Cuál es la influencia más importante para hablar de ciudadanía? Es la ciudad de Atenas. Y bueno, en comparación la ciudad de Esparta, pero sobre todo la ciudad de Atenas. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos para los atenienses? Todos los hombres. Solo los hombres. Esto es muy importante tomar en cuenta, porque muchas de las cosas en la toma de decisiones posteriores, ya en las civilizaciones contemporáneas, digámoslo así, siguen siendo los hombres los que toman las decisiones. ¿Y por qué? Porque se conformó toda la perspectiva desde la época de los griegos. Por lo tanto, para la sociedad griega, y especialmente para la ateniense, para la sociedad griega, y más aún para la ateniense, eran considerados ciudadanos quiere borrar solo la flecha. Bueno, sociedad griega. Eran considerados ciudadanos solo los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo tanto, la sociedad griega estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran no ciudadanos? Los extranjeros. Las mujeres. Los extranjeros, las mujeres, muy bien. Las personas esclavizadas. Las personas esclavizadas. Muy bien, ustedes ya tienen esos datos. No ciudadanos, y ustedes ya complementan. Simplemente, como ustedes saben, vamos a ir realizando una retroalimentación siempre de las clases previas. Dentro de esta consideración, ¿las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran prisioneros de guerra? Eso mucho ojo con las personas esclavizadas. ¿Qué quiero decir? Que usted... ¿Perdón? Dígalo. Eran prisioneros. Eran prisioneros de guerra. Por lo general y principalmente en estas épocas, las personas esclavizadas eran prisioneros de guerra. Pero lo que quiero decir es que los hijos de estas personas también pasaban a ser personas esclavizadas, ¿sí? No se salía de esa condición. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio, la artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. Por lo tanto, no tenían todos los derechos como los ciudadanos. Para ver las diferencias, ¿no? En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Únicamente las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre la filosofía, poesía y música. Si se dan cuenta que cada uno cumple alguna función en los no ciudadanos. Quienes no tienen ningún derecho son solo las personas esclavizadas.
Los extranjeros y las mujeres sí tienen algunos derechos. ¿Cuál es la diferencia con los hombres de los ciudadanos y los no ciudadanos? ¿Cuál ven que es la diferencia principal en lo que les acabo de retratar? No sé si me explico, les repito. Los extranjeros eran libres, podían pertenecer a la milicia, podían dedicarse al comercio, a la artesanía, también pagaban impuestos, lo único que no tenían es propiedades. Las mujeres, algunas no salían mucho de casa, pero las mujeres nobles, las mujeres que tenían más recursos, sí podían participar de algunos procesos como discutir sobre filosofía, poesía y música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Es decir, sí tenían trabajo, sí en cierto caso podían participar de las opiniones. ¿Cuál será entonces la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos en la antigua Grecia? Los derechos. Sí, pero eso le estoy diciendo. Algunas mujeres sí tenían derechos, podían participar de algunas cosas. Algunos, los extranjeros, eran libres, por lo tanto podían movilizarse donde quiera. ¿Cuál era la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos? Los extranjeros lo único que no podían es tener propiedades. Los ciudadanos podían tomar decisiones. Los ciudadanos podían tomar decisiones sobre su ciudad. Eso es muy importante que usted no se olvide. La diferencia entre los ciudadanos y no ciudadanos no es que tengan propiedad, tal vez, o no es que puedan movilizarse. No, la diferencia fundamental es que los ciudadanos toman decisiones para su ciudad. Es decir, aprueban qué impuestos se va a tomar, aprueban qué van a hacer con una ley, ¿sí? Participan de la toma de decisiones. Esto es muy importante porque la visión griega, aun cuando se modifica en la actualidad porque todos somos ciudadanos, sigue manteniéndose la perspectiva de que los ciudadanos tienen el derecho de tomar las decisiones sobre su país. En este caso, en su caso, sobre su ciudad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No se olviden esto que estoy recalcando, que es sumamente importante. Y también vimos que otra ciudad a tomar en consideración es la antigua Esparta, una ciudad en donde las mujeres sí tomaban decisiones sobre un tema fundamental que era la guerra para ellos. Vamos a revisar un video sobre el funcionamiento de la antigua Grecia en este tema propiamente de lo que nosotros nos estamos refiriendo. Vamos a revisar entonces esta perspectiva. Vamos a esperar un momento mientras esto se carga y si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, me va contando, por favor. Bien, vamos entonces a revisar el video. En esta parte del video recogemos algunos elementos. ¿Qué podemos nosotros o qué pueden ustedes nombrar como elementos clave de lo que pudieron observar? Vamos retomando esta perspectiva. ¿Qué podemos recalcar de lo que se vio en el video? La democracia. Ya, un término que nosotros vamos a estar trabajando propio de la Grecia antigua es la democracia. Muy bien. ¿Qué más? Este término lo vamos a trabajar, es muy importante para la actualidad. Democracia. ¿Qué más? ¿Cómo funcionaba Grecia a diferencia de otras civilizaciones? ¿Cómo funcionaba Grecia? Cada ciudad era independiente. Cada ciudad era independiente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ¿de dónde proviene esto de la ciudadanía? De los griegos. Porque conlleva la independencia de cada una de las partes. No era un imperio, no era una conformación única. ¿Por qué recalcamos a Atenas y a Esparta? Solo para
comparar dos de las ciudades que tienen conformaciones diferentes en una misma perspectiva, ¿sí? Ahora, ¿por qué Atenas es la que sobrevive, y como ideología me refiero, y no otra ciudad? ¿Por qué Atenas es la más importante y de la que se toman todas las perspectivas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Atenas es el fundamento para los criterios de la ciudadanía y en general del proceso posterior para conformar este criterio de la democracia y la Eso fue donde ciudadanía? empezó. No, sí, no, digamos, el término democracia podemos tal vez decir que inició aquí, pero la filosofía no nace en Atenas, por ejemplo. El primer filósofo es de Mileto, el que por lo menos Aristóteles considera como el primer filósofo. Tales es de Mileto, es de otra ciudad-estado. ¿Por qué Atenas? ¿Por qué nombrar Atenas como el fundamento, el principio, la perspectiva que ha tomado la humanidad? En el video decía, ¿Por qué pueden expresarse fácilmente? sí y no, digamos, sí, porque Atenas, ahí usted tiene un punto, engloba a todos los pensadores, es decir, si usted quería ser un pensador reconocido, un filósofo reconocido, necesariamente tenía que viajar a Atenas. Muchos de los filósofos viajaron a Atenas. El mismo Aristóteles no era ateniense a comparación de Platón. Tuvo que viajar, era de esta gira, tuvo que viajar a Atenas. Atenas concentró todo el pensamiento de la Grecia antigua. Por eso es importante la consideración de Atenas. Toda la conformación ideológica, artística, se centró en Atenas, y esto gracias a Pericles. Por lo tanto, Grecia siempre se lo ha tomado en consideración en cuanto a la perspectiva desde los atenienses, ¿sí? Esa es la razón. El video también nos muestra que los ciudadanos son considerados en cuanto a la perspectiva de la toma de decisiones, que cambian la realidad. Entonces, se tomó en consideración que debemos nosotros participar y quienes participan deben ver los frutos de esa participación. Atenas, sobre todo, tenía una consideración sumamente importante. Todas las personas podían opinar libremente, dar su criterio, dar su punto de vista. Esto es sumamente importante. Con esto cerramos la consideración de la ciudadanía en la antigua Grecia, que es un pequeño inicio. Donde va a tener más fuerza es en la siguiente parte, que vamos a estar revisando la ciudadanía en la Roma antigua. ¿Qué vamos a hacer como trabajo? Simplemente vamos a tratar de buscar, bueno, de lo que hemos visto en clase, vamos a hacer una comparación entre Atenas y Esparta. ¿Por qué esto? Porque seguramente en alguna evaluación aparecerá esta temática. Sí, como trabajo en clase, nada más. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en Atenas y quiénes eran considerados ciudadanos en Esparta? ¿Quiénes no eran considerados ciudadanos en Atenas y quiénes no eran considerados ciudadanos en Esparta? ¿Cuál era el rol, obviamente, de la mujer en Atenas y cuál era el rol de la mujer en Esparta? Entonces, lo voy a poner ciudadanos, no ciudadanos, igualmente acá, ¿no? ¿Y cuál era el rol de la mujer? ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? En una frase sencilla, no quiero una explicación sacada de internet, nada. Lo que vi en clase, lo que vio en la clase, nada más. Ciudadanos, no ciudadanos y el rol de la mujer en Atenas y en Esparta. Eso sería nuestro trabajo para el cuaderno.
Pregunte, si tiene alguna pregunta, hágala. No, listo. Entonces con eso cerramos la clase, jóvenes. Tomo lista mientras usted